Bienvenidos a Miércoles de Perspectiva, donde nos enfocamos bajo la luz de la Palabra de Dios. Sean todos bienvenidos a este estudio de la Palabra de Dios. Y antes de comenzar a escudriñar lo que el Señor tiene para nosotros en esta noche, yo le invito siempre que entremos delante de su presencia adorándole. Porque Él es un Dios de pactos y cumple todas sus promesas. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guía mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. En la intimidad, al abrigo de tu gloria puedo estar junto a ti. Al ver tu santidad, estoy maravillado ante ti, y tu amor, nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Tengo redención por la sangre que descansa en tu altar para mí. La gracia y el perdón son los frutos de vivir en comunión y adoración. Nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Así es, Señor, es por tu gracia que estamos aquí en este lugar. Tú nos tienes con vida, tú nos tienes con bienestar. Y Señor, nos tienes aquí en este momento, a esta hora, para estudiar de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios de pactos y cada promesa que tú has hecho la has cumplido y la cumplirás, Señor. Porque no eres hombre para que se arrepienta, ni hijo de hombre
para que se equivoque, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Ayúdanos, Señora, con corazones dispuestos, con corazones entendidos, a aprender cada día más de ella, cuál es tu voluntad para nosotros. Y Señor, después de aprender de ella, ponerla en práctica como buenos hacedores y no solamente oidores. Quédate con nosotros en este tiempo. Bendícenos en este estudio de principio a fin. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estamos cerrando ya el mes de julio. Estamos en la última semana y ya creo yo que sabemos bien el desafío de este mes, ¿verdad? Si no, le invito pues que lo busque en Santiago 3:13 y si ya lo sabe de memoria, mucho mejor. Si no, lo leemos de nuestra Biblia. Santiago 3:13. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. De nuevo. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Amén. Qué bueno que el Señor nos permite mes a mes estar con un nuevo desafío. El desafío es memorizarlo, aprenderlo y ponerlo en práctica. Ese es el más grande desafío, más que memorizarlo, ponerlo en práctica y por obra la palabra del Señor. Hemos estado en los miércoles recién pasados, 3, ya 4 con estudiando las promesas de Dios. Y hemos visto que hay promesas que son temporales, hemos visto que hay promesas que son dirigidas exclusivamente para el pueblo de Israel y hay promesas que nos abarcan a nosotros en estos tiempos. Vamos a estudiar un par de promesas universales, un par de promesas que nos abarcan a todos, que aunque fueron dadas en el tiempo del Antiguo Testamento, siguen vigentes para nosotros hoy en día. Y quiero comenzar en materia ya. Busque por favor Jeremías 31. Vamos a leer del versículo 31 al 34. Jeremías 31 del 31 al 34. Si lo tiene, leemos. Leo de la Reina Valera 60. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Ese es Jeremías 31 al 34. Y esa es la primera promesa que quiero que veamos en esta oportunidad y es la promesa del nuevo pacto. Como cantamos ahorita en el canto de apertura, que Dios es un Dios de pacto que cumple sus promesas. Ahora, ¿qué es un pacto? Bueno, es precisamente un trato formal de parte entre dos o más personas, ¿verdad? Donde se ofrece determinada cosa o determinada acción y regularmente viene en dos vías. Entonces, Dios está haciendo un pacto con el pueblo de Israel y usted me dirá, pero ¿eso qué tiene que ver con nosotros? Bueno, porque nos abarca a nosotros. Dios había prometido desde la caída del hombre que iba a enviar un Salvador, porque no había redención para el hombre una vez que el hombre rompió la relación que tenía con Dios. En el momento que Adán y Eva pecaron y desobedecieron su palabra, desde ese momento Dios mostró su amor y misericordia. Y ya hemos hablado cómo Dios pues les cubrió con pieles de animales. Eso es un simbolismo para nosotros de que Dios, a pesar de que nosotros le fallamos, Él siempre va a estar al cuidado de nosotros. Y desde ese momento, entonces, Dios ofrece un plan de redención para el hombre. Esta promesa fue pasando de generación en generación y podemos hablar de Abraham cuando está a punto de sacrificar a su hijo Isaac
y está todo listo menos el sacrificio, y le pregunta a Isaac, ¿verdad?, ¿dónde está el cordero? Y Abraham le dice con mucha fe que Dios se va a proveer de cordero. Y esas palabras también las podemos tomar como una analogía, y la acción del hecho del sacrificio que iba a realizar Abraham de Isaac, podemos tomarlo como una analogía del sacrificio de Dios mismo, que está dispuesto a dar su Hijo por nosotros. Así que la primera promesa de Dios que quiero comentar en esta oportunidad es la promesa de un nuevo pacto. ¿Por qué es un nuevo pacto? Porque Dios ya había hecho un pacto con Israel al darle sus 10 mandamientos. Les iba a entregar la tierra prometida, tierra que fluye leche y miel, y si tan solo guardaran sus preceptos y sus mandamientos, Dios les iba a prosperar en esa tierra que les daría por heredad. Y como les dije, era un pacto en ambas vías. Dios está prometiendo estabilidad, prosperidad, seguridad a Israel a cambio de que Israel guarde los mandamientos de Dios. ¿Qué pasa cuando Israel empieza a quebrantar los mandamientos de Dios? Venían pueblos, los invadían, los tomaban como servidores, Dios los entregaba en esclavitud, pasaban temporadas como esclavos, luego el pueblo entraba en razón, pedía perdón, Dios les perdonaba, enviaba un juez o un libertador, y recordamos a Moisés cuando los liberó de Egipto, recordamos, Josué que les hizo conquistar la tierra prometida, recordaremos a Sansón como peleó contra los filisteos, recordaremos a Jefté, etcétera, etcétera. Y mientras el juez estaba aún con vida, el pueblo se mantenía fiel a las ordenanzas y mandamientos de Dios. Una vez que el juez en turno fallecía, el pueblo volvía a caer en ese círculo vicioso, volvía a sus maldades, a sus iniquidades, Dios les castigaba, nuevamente les invadían, les llevaban prisioneros, destruían la ciudad, incluso llegaron a destruir el templo. Entonces Dios dice, es necesario un nuevo pacto. De manera que dice aquí el versículo 33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Dios ya había dado leyes y mandamientos a través de tablas, recuerda. Pero Dios ahora dice que va a poner su ley en la mente y el corazón del pueblo. Y si bien dice aquí, es cierto, pueblo de Israel, a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo, el Mesías enviado al pueblo de Israel, es que todos alcanzamos la redención. Entonces, todos los que le aceptamos, a los que creemos en su nombre, nos da el derecho de ser hijos de Dios y entramos en la dinámica del nuevo pacto. A través de toda la historia, Dios iba revelando a través de sus profetas esta promesa de que iba a enviar el Salvador, que iba a enviar el Mesías. Y a pesar de que otros profetas habían proclamado el nacimiento del Mesías, consideramos al profeta Isaías como el mensajero directo de este acontecimiento que Dios estaba por realizar. En el libro de Isaías podemos encontrar todos los detalles de su nacimiento, cuál sería su nombre, etcétera, etcétera. Desde el primer pecado de la desobediencia de Adán y Eva, la humanidad necesitaba un Salvador, como dijimos, porque ya habían roto comunión con Dios. Dice 1 Corintios 15:21, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Qué hubiese sucedido si Dios no nos ofrece este nuevo pacto? Bueno, ya lo explica Pablo en 1 y 2 de Corintios y en la epístola en la carta a los Romanos también, de que la ley, si hubiésemos quedado bajo la ley, hubiésemos sido condenados, no hubiésemos alcanzado salvación, porque la ley nada más se encargaba de denunciar el pecado, de revelar el pecado, pero no de limpiar el pecado. Para que hubiese redención de pecados era necesario
que el Hijo de Dios viniera a este mundo, el Mesías enviado, y padecer como el Cordero inmolado por todos nuestros pecados. Así que esa promesa que se fue dando generación tras generación y que Dios ratifica como un nuevo pacto, es la que nosotros como gentiles, como fuera del pueblo de Israel, hemos logrado alcanzar por añadidura. El único requisito es recibir al Señor Jesucristo en nuestro corazón, abrir la puerta de nuestro corazón y Él va a entrar a nosotros. Ya lo dice Juan capítulo 3, versículo 16, que de tal manera Dios amó a todo el mundo que envió a su Hijo único a morir en la cruz, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese es, en otras palabras, el nuevo pacto de Dios con la humanidad. Ya no el viejo pacto. ¿Qué pasa con el pacto antiguo entonces, con el de la ley? Para nosotros queda abolido y la promesa vigente del nuevo pacto podemos nosotros apropiarnos de ella y declarar que a través de esa promesa tenemos redención por la sangre de Jesucristo. Amén. Esa es la primera promesa que quería comentarles, la promesa del nuevo pacto. Segunda promesa, promesa del Espíritu Santo. Busquemos por favor Juan capítulo 15, versículo 26. Juan 15, 26. Dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. La promesa de enviar al Mesías se cumple con el nacimiento de Jesucristo en Belén de Judea. Nació tal como lo describió Isaías, en un pesebre rodeado de animales. Llegaron los ángeles a adorarle, llegaron los pastores, llegaron los magos, o los sabios de Oriente, perdón. Y tal cual como lo iba describiendo Isaías, esa promesa se cumple con el nacimiento de Jesucristo. Ahora, el ministerio terrenal de Jesucristo dura prácticamente 3 años, ¿verdad? De los 30 a los 33 años. Jesús está en esta tierra hasta los 33 años de edad. Y si bien el pueblo había concebido la idea de su libertador militar, su príncipe político, su enviado terrenal, más que la figura de Cristo como Cordero, lo esperaban como un general comandando ejércitos, destruyendo la invasión romana y proclamando inmediatamente el reino eterno, físicamente hablando. Y no fue así. Cuando tienen el encuentro con Jesús y ven que dice que Él vino a traer paz, que vino a liberar cautivos, que den al César lo que es del César, que qué sé yo, que Él vino a rescatar lo que se había perdido, que el diablo es el que vino a destruir, y un mensaje más tirando a corte espiritual que a corte, en fin, terrenal, que es lo que ellos esperaban. Rechazan ese mensaje y entonces buscan matarle. Y una de las cosas que no les terminaba de encajar en su mente finita es que decían, bueno, si nosotros conocemos a su papá y a su mamá, ¿cómo es que dice que es hijo de Dios? ¿Verdad? Si José es su padre, su madre es María, y conocemos a sus hermanos. Y Jesús proclama que su reino no es de este mundo, ¿verdad? Sino que dice, destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Y se refería a su propio cuerpo, no se refería al templo. Pero los religiosos de la época y la gente de esa época tomaba todo de manera literal y con siempre ese enfoque terrenal. Bien. De manera que entonces la primera visita de Jesucristo a este mundo fue una visita temporal. Cuando se cumple la promesa de Dios acerca del Mesías, la humanidad gozaba de esperanza para llegar delante de Dios, pero en eso Jesús le dice que se va a ir. Y entonces el mensaje es chocante
porque como es que iba a reinar para siempre y se va a ir. Acompáñame a leer, por favor, Juan capítulo 1, vamos a leer versículos del 9 al 12. Y eso es cuando el pueblo rechaza el mensaje de Jesucristo. Está Jesucristo hablando y dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Como dije, este choque viene producto de que el pueblo esperaba que su Mesías libertador, por la fuerza, por las armas, por ejército, rompiera con el yugo de Roma y estableciera su reino eterno, pero de una manera física. Y no entendían que Jesús no había llegado en ese momento para librarles de Roma, sino para librar su alma del pecado, de la esclavitud y otorgarles vida eterna. El pueblo de ese entonces no esperaba que el Mesías tuviera que irse de ese mundo, como les dije, porque si recién acababa de llegar, digamos, y ellos esperaban el reinado eterno, no concebían que encima les dijera que tenía que irse. Pero la promesa de Jesús es que no va a abandonar a sus discípulos, sino que va a enviar, y él utiliza esta palabra, un consolador. Y esa es la promesa del Espíritu Santo, el que ahora mora en nosotros desde que recibimos al Señor Jesús. El bautismo del Espíritu Santo se cumple la promesa en el día de Pentecostés. Sucedieron muchos fenómenos y podemos leerlo en Hechos capítulo 2, versículo 2. Dice: de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Así que la manifestación del Espíritu acá se da en que otorga el don de hablar los diferentes idiomas que estaban representados ahí. Dice que había gente de Panfilia, de Creta, de todas las provincias dominadas por Roma, y que se habían reunido para celebrar la fiesta de Pentecostés. La fiesta de Pentecostés congregaba a judíos básicamente de todas las regiones aledañas, todos los que pudieran hacer la peregrinación, para que se celebrasen esta fiesta. Y es en ese momento que Dios escoge para derramar de su Espíritu, y la manifestación del Espíritu se hace evidente a través de que todos los que venían de las otras provincias podían escuchar a los discípulos que no tenían preparación alguna de los apóstoles hablar la lengua de ellos. Es como que tuviésemos una convención ahorita acá en Honduras y viniese gente, hondureños que viven en Francia, que viven en Alemania, que viven en Inglaterra, que viven, qué sé yo, en Rusia, que viven en China, en Japón, y cada uno de nosotros empezar a hablarles en el idioma que ellos manejan en su región. Y eso solo puede ser obra del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, ese bautismo del Espíritu marcó el inicio de la iglesia primitiva y permitió que el Evangelio fuese predicado en todas las lenguas que estaban ahí representadas. ¿Dónde nos abarca a nosotros la promesa del Espíritu Santo? Bueno, como dije, Jesucristo prometió el Espíritu, el Consolador, como Él le llamó, y nosotros recibimos el Espíritu cuando aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y es ese Espíritu que está en nosotros el que nos guía en cada paso que debemos andar, si es que nosotros estamos atentos a su voz. Por eso es importante, hermanos, que estemos en comunión constante con Dios. ¿Cómo se logra esto? Leyendo su palabra, orando, cantándole, escuchando alabanzas, escuchando mensajes, no dejando de congregarnos, todas esas cosas para mantener una comunión estrecha con Dios y que la voz de su Espíritu sea para nosotros
más fácil, digamos, de percibir que estemos en sintonía. Yo recuerdo, yo no sé si usted lo recordará, los viejos radios de transistores. Tenían dos perillas, a la izquierda regularmente la perilla del encendido apagado y el volumen, y a la derecha lo que llamamos el dial. A través de una aguja nosotros sabíamos más o menos qué frecuencia queríamos sintonizar, ¿verdad? Y movíamos el dial para sintonizar la frecuencia de nuestra radio favorita. A veces no era muy fácil porque la señal no era tan buena, a veces no era fácil porque habían emisoras que estaban pegadas, a veces no era fácil porque el dial de un aparato u otro variaba y alguno giraba de manera más rápida, más directa, más brusca, y otro de manera un poco más sutil. Así que todas esas dificultades había que sortear para nosotros lograr encontrar la emisora que quisiéramos. Ahora es muchísimo más fácil, las radios son digitales. Es más, usted ya tiene en memoria salvadas, guardadas las frecuencias de las radios, y usted solo presiona el botón de la memoria que identifica esa estación de radio. Pero ¿por qué hacía yo la mención de la radio? Porque a veces nosotros no estamos en sintonía con el Espíritu. Y para estar en sintonía con el Espíritu, como le dije, es necesario que nos acomodemos, que nos amoldemos, que nos conformemos, que tomemos la forma que Cristo quiere que vayamos tomando. De esa forma nuestra sintonía captará mejor la frecuencia del Espíritu que quiere hablarnos. En otras ocasiones hemos hablado de los atributos o de las funciones que cumple el Espíritu Santo para nuestra vida si nosotros nos dejamos guiar por Él. Puede ser nuestro consolador, como dijo el Señor Jesús, nuestro guía, nos puede decir qué camino es correcto y qué no. ¿Cómo? Bueno, nos puede mostrar en la palabra de Dios. Como dijimos, nuestro consolador cuando estamos tristes nos consuela, nos alienta, nos conforta. También, como hemos estado estudiando en el Instituto Bíblico, el Espíritu Santo se encarga de enderezar nuestras oraciones, porque muchas veces nosotros no sabemos qué pedir o cómo pedir, como dice la palabra. No pedimos como conviene, pero el Espíritu se encarga de interceder por nosotros con gemidos indecibles para que nuestra oración llegue delante de Dios. Otra función del Espíritu definitivamente es darnos autoridad y poder para resistir las acechanzas del enemigo. Así que todas estas funciones son parte de la promesa que Dios nos ha dejado en el envío del Consolador de su Espíritu. Para gozar de este, dije, nada más es necesario recibir a Cristo en el corazón, y Jesús envía su Espíritu Consolador en nosotros para guiarnos, conducirnos, consolarnos y animarnos en este bregar cristiano. Dos promesas hemos visto: la promesa del nuevo pacto y la promesa del Espíritu Santo. Una promesa más. Acompáñenme, por favor, a leer Isaías 1:18. Isaías 1:18. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esa es la tercera promesa de la cual quiero hablarle, y es la promesa del perdón. Dios promete perdonar nuestros pecados si pedimos perdón. Y hemos sido enseñados que hay pecados que Dios no perdona. Sí, ¿cuál es ese? Número 1, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Número 2, el pecado no confesado. Por eso dice acá, venid luego. ¿Por qué la insistencia de Dios de ir luego delante de su presencia a pedir perdón? Porque entre más nosotros esperamos sin confesar este pecado, este se va constituyendo como en una costra, como en una concha, y no permite
va recubriendo de sucio, de iniquidad, la superficie de nuestro corazón, espiritualmente hablando. Yo no sé si usted ha tenido oportunidad de ver el proceso de óxido de los metales. Hay metales que en contacto con la humedad va adquiriendo esta capa de óxido. Y usted dirá, bueno, pero no es tan malo porque el óxido más bien va a proteger el metal. Lo que sucede es que con el paso del tiempo, esa misma humedad, ese óxido empieza a corroer el metal. Y si no, pues observemos los portones, ¿verdad? Nosotros acá en casa, los portones de los garajes, los perritos pues deciden marcar su territorio, ¿verdad? Y de cuando en cuando los riegan y uno tiene que estar lavando, limpiando, porque si no esa humedad empieza a convertirse en óxido y el óxido empieza a corroer y cuando usted menos acuerda tiene agujereados los portones y cualquier metal va a suceder exactamente lo mismo. Por eso es que el Señor hacía referencia a que no hiciésemos tesoros en la tierra donde el orín y la polilla corrompen, ¿verdad? Sino que hiciésemos tesoros en el cielo. Por esa misma función, ¿verdad? Entonces, por eso es que el Señor nos urge a acercarnos delante de Él. Y comentábamos hace 2 semanas, el salmista decía en uno de sus salmos que mientras callaba, sus huesos fueron envejeciendo. Eso quiere decir que mientras su pecado no era confesado, ¿verdad?, lo iba comiendo por dentro. Él sentía que algo lo estaba devorando hasta que confesó su pecado delante del Señor. El Señor le perdonó y él pudo sentir la restauración de Dios en su vida. Entonces, el Señor nos urge, hermanos, a que nosotros vayamos delante de Él y estemos a cuenta. Y aquí se me viene la imagen de las tiendas o las pulperías, como decimos acá en Honduras. Hay gente que tiene como costumbre sacar cosas al crédito, ¿verdad? Y entonces le tienen una lista el consumo y cuando ya llega a final de mes, llega a ponerse a cuenta. Los que hacemos uso de tarjetas de crédito, nos llega una vez al mes lo que se llama el estado de cuenta. Y ahí revisamos nosotros, corroboramos todos los gastos que hicimos en el mes. Algunos no queremos reconocer esos gastos, pero ahí están, fueron hechos con nuestra tarjeta y nos asustamos. ¿Y a qué horas hice esto? ¿Y qué montón gasté en esta parte? Y no, mejor me voy a moderar, ¿verdad? Y aunque, como dije, quisiéramos negar algunos de ellos, ahí están. Pues lo mismo pasa con nuestra vida espiritual, ¿verdad? Aunque hay algunas cosas que digamos nosotros, no, esto yo no lo hice, no, esto no fue mi intención, eso no era así, pero ahí está en el estado de cuentas. Y el Señor viene y dice, estemos a cuentas, saldemos. ¿Qué es? Señor, yo te fallé en esto y esto. Señor, yo debí de haber hecho esto aquí, no lo hice. Señor, aquí no hice nada. Y pecado por omisión también es pecado. Ponerme a cuentas con Dios. Y el Señor va a decir, sí, te perdono por esto que me pediste perdón, por esto que me pediste perdón, por esto que me pediste perdón. Estás perdonado. Estemos a cuentas. Y si nuestros pecados fueren como la grana, eso quiere decir que no es que no importa, pero para Dios no hay niveles de pecado. La grana tenía ese color rojo intenso. Dice que si fuesen como la grana los va a dejar tan blancos como la nieve. Y mire qué contraste. Dios perdona tanto al que dijo una mentiría blanca como al asesino. Dios perdonó tanto al que sustrajo un lápiz de su oficina o de su escuela como al que sustrajo una carretilla de $. Dios perdona tanto al que le dijo tonto a su hermano como el que levantó la mano contra él para hacerle daño. La magnitud de nuestros pecados, lo que nosotros pensemos que es inalcanzable, que es rojo como la grana, Dios lo va a dejar como la nieve blanca. Si tan solo nos acercamos a Él
venimos luego y estamos a cuentas. Y reitera, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Así que de extremo a extremo, así es el poder maravilloso de Dios. Ni los mejores blanqueadores del mundo dejarían nuestra alma, nuestro corazón tan limpio, tan blanco como Dios puede hacerlo si tan solo venimos a Él luego y estamos a cuentas. Isaías 43:25 dice: yo soy el que borro tus rebeliones y no me acordaré de tus pecados. Y mira qué lindo que no solamente es que promete limpiarnos, sino que promete no acordarse de nuestros pecados. Muchas veces nosotros mismos somos nuestro peor enemigo, porque si bien acudimos a Dios pidiendo perdón, el enemigo se encarga de atormentarnos con ese recuerdo y la culpa viene hacia nosotros. Y Dios nos dice: yo no me estoy acordando de tu pecado. Así que, hermanos, ese Señor tan precioso que tenemos es el que nos dice que nos limpia y olvida. Nosotros tenemos que hacer lo mismo, ir pronto, estar a cuentas con Dios, pedir perdón, dejar que Él nos limpie, nos perdone y vivir de acuerdo a ese perdón, no haciendo el sacrificio de Dios vano. Cuarta promesa que quiero compartir con usted en esta oportunidad, preciosa promesa, la promesa de la vida eterna. Acompáñenme por favor a Juan capítulo 10, versículo 28. Juan 10, 28. Voy a leer algunas frases claves. Dice: y yo les doy vida eterna, dijo Jesús. Y Juan 5, 24 dice: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Como dije, las promesas de Dios están ahí como servidas en buffet para nosotros. Tenemos que tomarlas, apropiarnos de ellas. Pero, y ahí está el pero, esta es una promesa con requisito. ¿Cuál es el requisito? El que oye mi palabra y cree al que me envió. 2 pasos. Número 1, escuchar su palabra. Eso quiere decir que la gente que rechaza la palabra de Dios, que no quiere saber nada de Dios, que cuando usted se acerca para compartirle y le dice: no, ya venís con tus cosas de fanático, ahorita no, esos son los que usted conoce. Y los que no conoce: no, fíjese que no tengo tiempo ahorita para atenderle, después. Esos que constantemente están rechazando la palabra de Dios no pueden tener vida eterna porque no la han escuchado, no la reciben. Hay que escuchar la palabra de Dios y creer al que le envió. Porque también están los que le pueden escuchar a usted, que les comparte todo el evangelio, y cuando usted ya los desafía a aceptar al Señor, le dice: ¿quiere tomar esa decisión ahora? Entonces: no, fíjese que hoy no, pero sí lo voy a hacer ya más lueguito, en un futuro. Como que fuera una oferta de supermercado que usted le está planteando, era una oferta de tienda. Qué sé yo, una tarjeta de crédito que le está ofreciendo o un descuento en algún lado. Sí, me gusta, me interesa, pero fíjese que ahorita no, más tardecito. Hermanos, 2 requisitos son fundamentales para obtener la promesa y el regalo de la vida eterna: escuchar la palabra de Dios, oír la palabra, creerla y creer al que le envió, o sea, a Dios. ¿Sí? Dios, soberano de todas las cosas, el dueño de la vida, envió a su Hijo por nosotros y hay que creer esa palabra. ¿Qué sucede al escuchar y creer esa palabra? Este va a tener vida eterna y no vendrá a condenación. Y mire los extremos. Dice que pasa de estar muerto a tener vida. Enorme cambio, ¿no? Enorme diferencia. Y la gente en su mente dirá: pues yo estoy bien vivo, míreme cómo estoy. No. Dice la Biblia que espiritualmente está muerto. Y para gozar de vida eterna es necesario recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Así que esa promesa está para
todos disponible. Sí, disponible para todos. Pero necesitamos dos cosas. Uno, escuchar la palabra. Dos, creer al que le envió. De lo contrario, esa promesa seguirá en la mesa, pero no podremos tomarla. Y por eso hago mención a esta figura. Yo no sé si usted ha disfrutado de esas jornadas o de esos lugares de vacaciones donde le dicen que es comida buffet. De manera que usted puede comer todo lo que quiera, beber todo lo que quiera, que ahí está. Ahora, usted puede haber pagado su estadía, usted puede haber llegado al comedor, donde está toda aquella gran variedad de platillos, pero si usted se queda sentado en su silla, en su mesa, porque yo sepa, no le van a ir a servir con ese sistema. Usted tiene que levantarse de su silla, pasar por el buffet y decir, quiero esto, quiero esto, quiero esto, esto no me gusta, esto ahorita no, gracias. Y va y come, y si tiene más hambre, pues vuelve a la segunda ronda y así sucesivamente. La comida allí estuvo todo el tiempo, pero si usted no se levantó de su silla y pasó toda la hora de almuerzo y cerraron el restaurante, usted no puede decir, qué barbaridad, como son aquí. Es pura mentira, ofrecen y nada. Exactamente lo mismo pasa con la promesa de la vida eterna. Está puesta sobre la mesa. La persona que quiere gozar de ella tiene que creer la palabra de Dios y creer en Jesús, el Hijo de Dios, para poder gozar de esa promesa. Una quinta promesa, y es la seguridad en Dios. La seguridad de lo que Dios dice y asevera es así. Primera de Juan 5:13. Primera de Juan 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Repito, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Así que, hermanos, si nosotros hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, podemos tener la confianza y la seguridad, que gozaremos de la vida eterna. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque muchas veces el enemigo se encarga de sembrar duda en nosotros. Y hemos estado estudiando estas semanas en la carta de los tesalonicenses, la primera y la segunda carta, y esos eran creyentes que Pablo había dejado establecidos en la iglesia, en la ciudad de Tesalónica, y cuando Pablo no estaba presente con ellos, llegaron ciertos falsos maestros, ciertos individuos a sembrar duda en ellos, a decirles, no, si el Señor ya vino y ustedes se quedaron, no, si Pablo nos dijo que no, que ustedes no eran salvos, no, si... Y toda esa duda empezó a atormentar a los hermanos en la iglesia, y Pablo se ve en la obligación de escribirles y aclararles todas estas cosas. Y como dice Juan acá, muchas veces el enemigo se encargará de sembrar dudas en nosotros. No, si vos no sos salvo. Vos no sos salvo, no es que mírate cómo sos. ¿Cómo vas a creer que Dios te va a salvar a vos? No. Dios nos dice en su palabra, primera de Juan 5:13, si creemos en el nombre del Hijo de Dios, saber con certeza, con seguridad, que tenemos vida eterna. Así que los hijos de Dios podemos gozar de esa seguridad. Me encanta esa palabra, garantía, pero no como le he dicho acá, como la garantía que le dan en los comercios de acá de este país, ¿verdad? Que la garantía, le dicen garantía de... ¿Va a llegar garantía por su aparato? Sí, bueno, a veces se la quieren cobrar hasta extra uno, ¿verdad? Pero supongamos que la incluye. ¿Cuál es la garantía? La garantía es que si se le arruina, ¿qué? La deja ahí en el taller y se la van a intentar reparar. Y los costos de reparación usted los cubre. Entonces, ¿dónde está la garantía? Y no hay garantía de nada, ¿no? O como me sucedió a mí una vez, que ya les he contado que pagando el artículo y probando en la caja, ni siquiera había salido del establecimiento,
resultó malo. ¿Y mi garantía? No, pues devuélvanme mi dinero. No, señor, aquí no devolvemos dinero. Lo que podemos hacer es darle una carta de crédito y usted lleva otro artículo por el mismo valor, si quiere. Esas garantías de los hombres no valen. La garantía del cielo es Dios nos garantiza vida eterna a los que hemos creído. Y esa seguridad tenemos nosotros que apropiarnos de ella y decirnos cada día, yo estoy seguro en Dios, yo estoy seguro de mi salvación, yo estoy seguro de la vida eterna, porque Dios lo dice en su palabra y esa es la mayor carta de garantía, porque no es hombre para que se arrepienta, ni hijo de hombre para que se le olvide. Voy a hacer una pequeña pausa. Hay un himno que nos habla de las promesas de Dios. Escuche. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras lucha aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. ¿Qué le parece? Todas las promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Lindo himno, ¿verdad? Quiero hacer un poquito de énfasis en lo que dice la tercera estrofa. Escuche, todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Así que con estas 5 promesas que hemos compartido en esta oportunidad, yo le digo, aférrese a esas promesas y más aún, aférrese al Dios de las promesas. Y de esa manera podemos triunfar contra el mal. Una sexta promesa para ir cerrando. Y es la promesa de una relación con Dios. Al recibir a nosotros al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, no solamente gozamos de perdón, no solamente gozamos de vida eterna, de salvación y de la seguridad de ella, sino que también empezamos a disfrutar de una relación estrecha con Dios. Y repito acá lo que dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, ¿a quién? A Jesús. A los que creen en su nombre les dio potestad, derecho de ser hechos hijos de Dios. Linda promesa. Pertenecemos a la familia de Dios, con Dios como nuestro Padre, Jesucristo como nuestro hermano mayor y nuestro Salvador, y gozamos también de la comunión de los hermanos. Así que, adicional al regalo de la salvación, está el regalo de tener una relación con Dios. Y usted, que está al alcance de mi voz en esta oportunidad, si no goza de todas estas promesas, de todos estos regalos que Dios ha dado para nosotros, yo le invito a que simplemente con abrir su corazón a Jesús
en esta oportunidad usted goce de todos estos regalos. ¿A quién no le gustan los regalos, verdad? Todos. Bueno, como dije, están disponibles sobre la mesa. Solo necesita aceptar al Señor como su Salvador. Acompáñenme en oración. Padre, muchas gracias de nuevo por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos muestras en ella todas las promesas que tienes para nosotros. Son infinidad de promesas, Señor. Nada más hemos compartido 6 en esta oportunidad. Ayúdanos, Señor, a afianzarnos en ellas cada día, a creer lo que dice tu palabra, a confesarlo con nuestra boca, Señor, y a vivir de acuerdo a ello. Te agradecemos por la promesa del nuevo pacto. Te agradecemos por la promesa y el regalo de la salvación. Te agradecemos por la promesa y el regalo de la vida eterna. Te damos gracias, Señor, porque tenemos la confianza de que así es. Así que en el momento que te recibimos y recibimos tu nombre, confesamos tu nombre, tú nos das la salvación y la vida eterna. Y gracias, Señor, porque también con ese regalo nos das el regalo de tener una relación contigo. Padre, yo pido por cada persona en este momento que no goza de estos regalos, que ellos puedan abrir su corazón delante de ti, Señor. Que puedan abrir la puerta para que tú puedas entrar, morar con ellos, tener una relación y que ellos puedan gozar de todos estos regalos. Gracias, Padre, porque en tu palabra queda escrito todas las promesas que tú has dejado para nosotros y sabemos que cada una de ellas tú las has cumplido, las seguirás cumpliendo. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén. Hermanos, seguiremos estudiando las promesas de Dios en las siguientes miércoles de perspectiva. No se lo pierda, hay muchísimas más promesas de Dios para aprender, para estudiar. Yo le invito a que siga en sintonía de miércoles de perspectiva bíblica. Le esperamos también en los recursos que tenemos preparados para la edificación de todo el cuerpo de Cristo. Este viernes a las 8 de la noche tenemos el GPS de matrimonio. Si usted aún no nos está acompañando y desea hacerlo como matrimonio, solicite el enlace de la plataforma Zoom a nuestro pastor. El sábado hay reunión presencial a las 4 de la tarde de jóvenes. Esto será en Casa de los Pastores Rivas. Igual, si usted como joven soltero, no ha estado asistiendo y no conoce el lugar de reunión, comuníquese con el pastor y él le va a proporcionar la dirección. Y ya de un mes para acá hemos estado en nuestras reuniones presenciales domingo a domingo, así que le invitamos a nuestra reunión presencial. Es en las instalaciones de ASJ, cercano a la Vía Olímpica. Igual, si quiere más detalles sobre la ubicación, comuníquese con nuestro pastor. Si no, es muy sencillo. De la Vía Olímpica, Escuela Nacional de Música, pasa el campo de pelota y una cuadra hacia adelante, hacia la calle que conecta la Vía Olímpica con el Boulevard Morazán. Ahí están las instalaciones de ASJ y les esperamos a las 10:30 para adorar al Señor y recibir palabra fresca siempre. Es mi oración y mi deseo que podamos apropiarnos de estas promesas valiosas para vivir nuestra vida en victoria. Dios bendiga a cada uno.